Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En este video vamos a ver diferentes maneras de poder reconectar una impresora hacia una computadora a la que le han cambiado el Wi-Fi, ya sea por el nombre o incluso de repente han adquirido otro equipo con otra operadora y no hay forma de poder agregar la impresora a esa nueva red Wi-Fi. Así que vamos a ver varios métodos. El primer método para poder agregar la impresora a la red Wi-Fi a la que previamente estaba configurada es pedirle a la operadora que acaba de agregar este nuevo módem que le ponga el mismo nombre y la misma contraseña que tenía el módem anterior. Para ello vas a tener que llamar a la operadora, al número de la empresa operadora y conversar con un asesor de servicio técnico y pedirle que te ponga el nombre anterior. Tú debes tener el nombre anterior y la contraseña. Tienes que pedirle que agregue ese mismo nombre a este nuevo módem. Y una vez que has agregado ese nuevo nombre, tienes que reiniciar el módem y también tienes que reiniciar la impresora. Solamente es cosa de apagarla, esperar unos cuantos segundos y volverla a encender. Tras ese tiempo, la impresora automáticamente, una vez que reconozca el mismo nombre y la misma contraseña, se va a conectar a ese nuevo módem. En el caso de que no tengas forma de poder hablarle a un servicio técnico de la operadora, también se puede hacer manualmente y los pasos generalmente están en la parte de atrás del módem. Aquí va a estar el usuario, la contraseña y la dirección IP a la que debes de ingresar para que puedas cambiar el nuevo nombre por el nombre anterior de la red Wi-Fi que tenías, donde la impresora sí funcionaba, donde sí estaba configurada previamente. Así que vamos a hacerlo nosotros mismos. Para ello te pido que los datos que deben estar en alguna parte del módem, que generalmente están en la parte de atrás, los anotes. Tienes que anotar el usuario y la contraseña y estos datos los vamos a ingresar a la computadora. Así que una vez que ya tienes los datos, vamos a la computadora. En la computadora, que ya debe estar conectada a la nueva red Wi-Fi, vamos a utilizar el navegador. Voy a abrir Google Chrome. Aquí vamos a ingresar a la dirección IP que es generalmente en casi todos los modem 192.168.1.1. Esta información también está en el modem de la compañía. Ingresas a esta dirección IP. Me pide un usuario y contraseña. Este usuario y contraseña también está en el módem. Aquí lo tengo, el usuario es admin y la contraseña es esta que anoté. Pego el usuario y pego la contraseña. Ahora hago clic en Login y voy a maximizar esta ventana. Aquí no tienes que configurar nada más que el nombre de la red Wi-Fi. Generalmente se llama SSID y está en la parte principal de la página. Entonces buscas SSID. En este caso se llama SSID Name o SSID Name y aquí escribes el nombre de la red Wi-Fi anterior. Donde dice tipo de encriptación no lo vamos a tocar, lo dejamos tal cual está y lo que sí vamos a cambiar es la contraseña. Generalmente aparece en asteriscos. Para ver la contraseña hacemos clic en el ojo y la contraseña se va a mostrar. Aquí también tienes que escribir la contraseña anterior. Una vez que has hecho esos únicos cambios, vas a la parte de abajo y haces clic en finalizar para guardar los cambios. Y ya está, los cambios ya se efectuaron. Una vez que reinicies el módem y una vez que apagas y enciendes la impresora, automáticamente se va a conectar. No tienes que hacer nada más. Me ha funcionado, lo hice un montón de veces, así que estoy seguro que también te va a funcionar. Y en la computadora vas a poder utilizarla para poder imprimir como siempre lo has hecho. Ahora, para el segundo método aquí en la computadora también te podría funcionar, pero no es seguro. De todas formas, lo puedes probar. Tienes que conectarte a tu nueva red Wi-Fi. En este caso estoy conectado a mi red Home, pero voy a conectarme a mi nueva red Wi-Fi que se llama TP-Link. Aquí escribo la contraseña. Ahora hago clic en siguiente y ya está. Listo, ya está conectado. Ahora en la aplicación HP Smart tengo que esperar que la computadora reconozca la impresora. En algunos casos puede ser que funcione. En este caso, sí, mira, estaba desconectado y ya está preparada para poder imprimir.
No hice nada más que conectarme a mi nueva red Wi-Fi y aquí la computadora ya reconoció la impresora. Este segundo método te podría no funcionar, pero de todas formas lo puedes probar. Ahora vamos con el tercer método que sí va a ser más efectivo, porque ahora vamos a ser un poquito más radicales. Vamos a poner la impresora en modo conexión y vamos a agregarla a la computadora, a la aplicación HP Smart que está por aquí esperando la nueva configuración. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Para comenzar vamos a poner la impresora en el modo de configuración. Para ello lo que tenemos que hacer es presionar el botón de información durante 3 segundos. 1, 2, 3. Se van a encender todas las luces. Suelto. Ahora presionamos el botón Wi-Fi y el botón de la X durante 3 segundos también. 1, 2, 3. Se apagan las luces y de este modo entra en modo configuración la impresora. Vamos a volver ahora a la computadora. En la computadora, utilizando la aplicación HP Smart, que debo suponer que ya la tienes instalada, voy a hacer clic en este icono que está apuntando hacia la izquierda. Hago clic. Ahora hago clic en añadir una nueva impresora. Aquí tenemos que esperar que aparezcan las impresoras. Seguramente te va a aparecer la impresora que dice fuera de línea. Esto es porque ya estuvo configurada esta impresora en esta computadora, pero con una red Wi-Fi anterior. Tenemos que esperar que diga HP Smart Tank y el botón configurar. Una vez que te aparezca esta impresora, hacemos clic. Dice es hora de conectar y configurar y administrar la impresora HP. Hacemos clic en continuar. Me pide que acceda a la contraseña de la red Wi-Fi. Toco en continuar. Hay que esperar que reconozca la impresora. Ahora me pide que pulse y suelte el botón de la información una única vez. Así que vamos a la impresora. Botón de información, presionamos una vez. Listo. Vamos a la compu otra vez. En la computadora está configurando la impresora. Y ya está. De esta manera ya nos hemos conectado hacia el nuevo módem. Bueno, la impresora que ya estaba previamente configurada hacia una red Wi-Fi anterior. Ahora ya está conectada a este nuevo módem. En el caso de que te aparezca algún mensaje de error de conexión, tienes que darle en el botón volver a configurar varias veces hasta que te aparezca esta ventana. En mi caso, este módem no tenía internet, aunque sí lanza señal Wi-Fi. Por eso es que tuve que cambiar de red para que sí pueda terminar la configuración. Pero los pasos son exactamente los mismos. Así que una vez que ya conectamos la impresora a la nueva red Wi-Fi, hacemos clic en continuar. Y ya está. Aquí debería aparecer tu impresora. Como siempre, en el caso de que no te aparezca, ya sabes que debes hacer clic en el botón hacia la izquierda. Luego añadir una impresora y aquí debe estar la impresora lista para volver a conectar. Únicamente la seleccionas y va a aparecer la impresora lista o preparada para empezar a imprimir. Y para ello ya tengo por aquí un documento. Mira, es el documento del tutorial anterior. Vamos a hacer clic en archivo, imprimir. Aquí está la impresora. Seleccionamos la impresora de la lista. Y hacemos clic en imprimir directamente sin configurar nada. Hago clic en sí. Listo, aquí tenemos la impresión. El método ha funcionado, pero todavía te tengo más métodos para agregar la impresora a una nueva red Wi-Fi. Vamos a continuar. Como la impresora ya está conectada a la red Wi-Fi, vamos a agregarla otra vez a la computadora, pero esta vez no vamos a configurar casi nada. Vamos a hacer una pequeña variación nada más. Posiblemente si es que vas a la aplicación HP Smart, aquí va a aparecer la impresora, te va a indicar quizás que está preparada y lista para imprimir, pero cuando quieres imprimir, seguramente la impresora te va a marcar algún error o que no está lista o que no se conecta. Algo te debe aparecer aquí. Entonces vamos a volver a agregarla nuevamente. Para ello vamos al icono de Windows. Vamos a buscar configuración. Luego vamos a ir a la opción de Bluetooth y dispositivos. Buscamos impresoras y escáneres. Y aquí vamos a buscar a la impresora HP que nos está dando problemas. La vamos a seleccionar.
En la parte del estado, en este caso dice inactivo, pero en tu caso probablemente diga error, sin conexión o algo. Algo debe aparecer que está impidiendo que la impresora se agregue correctamente a la computadora y que podamos imprimir. Entonces hay que hacer clic en el botón de quitar. Quitamos, ya está. A la impresora no la he movido nada, como ya está conectada a la red, ya no hay que tocarle nada a la impresora. Vamos a modificar aquí al sistema. Como la impresora ya fue eliminada del sistema, voy a agregarla nuevamente. Hago clic en agregar dispositivo. Aquí aparece la impresora. Voy a hacer clic en agregar dispositivo. Está conectando y ahora ya está instalando. Y ya está, ya se muestra como listo. Y si es que voy nuevamente hacia atrás, hacia Bluetooth y dispositivos, voy a impresoras y escáneres, selecciono otra vez la impresora y aquí lo tenemos nuevamente. Entonces, una vez que ya hemos quitado la impresora y la hemos vuelto a agregar, vamos a probar nuevamente la impresión. La aplicación HP Smart tampoco la tocamos. Vamos a nuestro documento. En la sección de imprimir, mira, nuevamente voy a archivo imprimir. En la lista de impresoras selecciono otra vez la impresora HP. Me dice que está conectando y ya está listo para imprimir. Y solamente hago clic en imprimir. Me avisa sobre los márgenes, hago clic en sí. Y listo. Ya está comenzando la impresión. Y ya está nuestra segunda hoja impresa. Y ya estaría listo. Hacia este paso ya deberías poder imprimir y tu impresora ya debería estar agregada hacia tu nueva red Wi-Fi, como estamos viendo. Y el último método para poder agregar la impresora hacia la computadora, en el caso de que ningún método te haya funcionado, es un método un poquito más extremo, nada más. Tenemos que reiniciar la impresora, o sea, tenemos que poner la impresora nuevamente en el modo de conexión. Y luego en la computadora tenemos que eliminar la impresora agregada y volverlo a agregar. Para poner la impresora en el modo de conexión, ya sabes que tenemos que presionar este botón, el botón I de información durante unos 3 segundos. 1, 2, 3, hasta que se enciendan todas las luces. Ya está, soltamos. Ahora el botón Wi-Fi y cancelar, los dos a la vez hasta que se apaguen las luces. 1, 2, 3, 4, ya está. Nuevamente la impresora entra en el modo de conexión. Ahora vamos a la computadora. En la computadora vamos a la configuración de Windows. Ya sabes que tenemos que ir a Bluetooth y dispositivos. Luego a impresoras y escáneres. Y aquí tenemos que buscar la impresora HP y la tenemos que quitar. Hacemos clic en quitar. Ya está. Nos quedamos sin nada. Ahora vamos a la aplicación HP Smart que nos dice que está la impresora fuera de línea. No importa porque vamos a agregarla nuevamente. Hacemos clic en añadir impresora. Aquí está la impresora que aparece fuera de línea, pero vamos a seleccionar otra vez la impresora, el que tenga el botón de configurar. La seleccionamos. Hacemos clic en continuar. Le damos el permiso para que lea nuestra contraseña. Hago clic en continuar. Aquí esperamos un ratito. Ahora me pide que presione el botón I de información una única vez. Presiono una única vez, entonces. Listo. En la computadora continúa la configuración y tenemos que esperar. Y ya está, mira, no ha tardado casi nada. Ya se agregó la impresora a la red Wi-Fi. Hago clic en continuar. Está obteniendo información. Y tras unos 30 segundos aparece este mensaje que el controlador de la impresora se ha instalado con éxito. Listo, ya esto debería ser todo para que tu impresora esté agregada nuevamente a tu nueva red Wi-Fi. Hago clic en continuar y ya está. Aquí aparece la impresora que ya está preparada para imprimir. Y como ya sabes, vas a tu documento, archivo, imprimir o control P más rápido.
En la lista de impresoras seleccionamos la impresora HP. Está conectando. Listo, ya conectó. Y haces clic en imprimir. Y listo, aquí tenemos el documento impreso desde la impresora que ha sido agregada hacia la nueva red Wi-Fi. Estas son todas las opciones que te puedo dar para que puedas imprimir nuevamente utilizando tu impresora, tu nueva red Wi-Fi y como siempre tu computadora. Así que déjame un comentario para saber si es que todas estas formas o alguna de ellas te ha funcionado para que sí puedas volver a conectar tu impresora a tu red Wi-Fi. Eso ha sido todo. Déjame un comentario, comparte este video y suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima.